Hola, soy Valeria Forlisi y continuando con esta serie de clases, el tema de hoy será el triángulo femoral. El triángulo femoral es una región con forma de pirámide triangular ubicada en la cara anteromedial del muslo. Presenta un límite superior determinado por el ligamento inguinal, un límite lateral formado por el borde medial del músculo sartorio y un límite medial formado por el borde lateral del aductor largo. Presenta a su vez un límite posterior en el que participan dos músculos, el iliopsoas hacia lateral y el pectíneo hacia medial, y también un límite anterior superficial que no se observa en la imagen, que está constituido por la fascia cribiforme. Esta es una prolongación hacia anterior de la fascia lata y se caracteriza por estar perforada como un colador, para permitir que elementos vasculares y nerviosos la atraviesen. Uno de esos orificios es el hiato safeno. El triángulo femoral presenta también una base orientada hacia superior que forma el acceso hacia esta región y que se denomina espacio subinguinal. El espacio subinguinal tiene un límite anterior, el ligamento inguinal, un límite posterior, el borde anterior del coxal, y está dividido en dos espacios denominados lagunas por el arco iliopectíneo. Estas lagunas van a ser la laguna muscular y la laguna vascular. El límite anterior de la laguna muscular es el ligamento inguinal. El límite posterior es el borde anterior del ilion. El límite medial es el arco iliopectíneo. Su contenido está constituido por el músculo iliopsoas, el nervio femoral y hacia lateral el nervio cutáneo femoral lateral. El límite anterior de la laguna vascular es el ligamento inguinal, mientras que el límite posterior es el ligamento pectíneo, antes denominado ligamento de Cooper. El límite lateral es el arco iliopectíneo y el límite medial es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. El contenido, de lateral a medial, es el ramo femoral del nervio genitofemoral, la arteria femoral, la vena femoral y el anillo femoral. El anillo femoral presenta como límite anterior al ligamento inguinal, como límite posterior al ligamento pectíneo, como límite lateral a la vena femoral y como límite medial el ligamento lacunar. Se encuentra cerrado por el tabique femoral, que es una dependencia de la fascia transversalis. En la concavidad de este ligamento lacunar se ubica el nodo linfático inguinal profundo proximal, llamado ganglio de Cloquet. Al ingresar al muslo, encontramos como parte del contenido del triángulo femoral en su extremo proximal a la vaina femoral. Esta vaina presenta una hoja anterior formada por una prolongación de la fascia transversalis y una hoja posterior formada por las fascias de los músculos pectíneo e iliopsoas. La vaina se extiende hasta la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral, y su contenido está formado por la arteria femoral, la vena femoral y el conducto femoral. El conducto femoral es una estructura con forma de embudo o cono ubicado en la parte medial de la vaina femoral. Presenta un extremo superior, el anillo femoral, que ya mencionamos está cerrado por el tabique femoral, dependencia de la fascia transversalis, y un extremo inferior a nivel del hiato safeno, que es el nivel donde la vena safena magna desemboca en la vena femoral. El conducto femoral se relaciona hacia lateral con la vena femoral, de la cual está separada por un tabique fibroso, hacia posterior con la fascia del músculo pectíneo y hacia anterior con la fascia cribiforme. El contenido de este conducto son los nodos linfáticos inguinales profundos. El trayecto de los vasos femorales, esto es su recorrido desde su nacimiento hasta su terminación, se extiende a lo largo de todo el muslo, formando en una de sus porciones parte del contenido del triángulo femoral. El extremo superior de este trayecto está formado por la laguna vascular y su extremo inferior se corresponde al hiato aductor formado por la inserción distal del aductor mayor. Presenta dos grandes porciones. La primera
en el triángulo femoral y la segunda en el conducto aductor. El segmento del triángulo femoral presenta dos sectores, un sector superior formado por la vaina femoral y un sector inferior que se extiende desde la desembocadura de la vena safena magna hasta el vértice del triángulo femoral. Este segundo sector no obtiene un nombre específico. La segunda porción de este trayecto se ubica, como dijimos, en el conducto aductor y también podemos identificar dos segmentos diferentes. Un segmento proximal, profundo al músculo sartorio, y un segmento distal que se extiende desde el borde inferior del sartorio hasta el hiato aductor, limitado posteriormente por el músculo aductor mayor, lateralmente por el músculo vastomedial y anteromedialmente por el tabique intermuscular vastoaductorio. Los elementos más superficiales que se identifican en la región son los nodos linfáticos superficiales y las venas superficiales, de las cuales se destaca la vena safena magna. Esta desemboca en la vena femoral atravesando el hiato safeno, pero antes de hacerlo recibe un grupo de venas superficiales que se destacan formando una estructura con forma de estrella. Las venas que abocan en la vena safena magna son la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial, las venas pudendas externas, la vena safena accesoria y la vena cutánea femoral anterior. Se pueden distinguir los límites y el contenido del triángulo femoral, el ligamento inguinal, el músculo sartorio y el músculo aductor largo. Y los elementos nobles, la vena, la arteria y el nervio femoral. Mantienen siempre ese orden de medial a lateral. Vemos el ligamento inguinal, vemos el sartorio y el aductor largo, la vena, la arteria y el nervio femoral, dando inmediatamente sus ramas de división. ¿Sí? Se pueden distinguir en la ampliación las ramas superficiales, las venas superficiales abocando en la vena safena magna y el ramo femoral del nervio génito femoral. En este acercamiento se distingue el ligamento inguinal y se pueden identificar las lagunas muscular y vascular. La laguna vascular con la vena femoral y la arteria femoral, falta en este segmento el conducto femoral y el ramo femoral del nervio genitofemoral. Se puede apreciar el arco iliopectíneo, dependencia del ligamento inguinal, separando ambas lagunas. Y en la laguna muscular, el músculo iliopsoas y por su cara anterior el nervio femoral dividiéndose en sus ramos terminales. Esta es la bibliografía que se empleó para la confección de esta clase. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe.